Tres. Muy buenas tardes, amables auditores. Junto a ustedes, las voces amigas de Tania Córdoba, del Frente por las Dos Vidas, Marcelo González, de la Fundación para el Progreso, de la sede de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, editor de demodigital.cl. Conoce y elige los candidatos de tu comuna. En los controles digitales, la eficaz colaboración de Astrid Arellano. Y como siempre, les recordamos que la vida es bella y que estamos aquí para compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Como que desde el martes la región de Valparaíso está en fase 3, preparación. Una excelente noticia. En el programa de hoy, creo que Tania está de acuerdo, pero no está en la quinta región. En el programa de hoy no podemos dejar de mencionar la explosión de las redes sociales, a propósito de la decisión de Nestlé de cambiar el nombre Negrita, que era tan querido y conocido, por un desconocido Choquita. Ahora vamos a tener que bailar el Choqui José en vez del Negro José. ¿Les parece o no? Sí, hola Tania, hola Enrique, hola Astrid, hola a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. Sí, no, hola, y no solo, Enrique, no solo pasamos a fase 3, sino que también se aumenta, se acorta el toque de queda, o sea, alarga el tiempo también sin toque de queda, así que también es una súper buena noticia para la región. Ojalá que la gente se siga vacunando, que se siga cuidando. Para la libertad, Marcelo. Por fin, para la gente que queremos y apreciamos tanto la libertad, que podamos tener ahora espacios un poquito más amplios de ese sentimiento y esa sensación tan importante. Oye, Enrique, interesante lo de la negrita, y no solo el negro José, vamos a tener que empezar a cambiarle el nombre bueno, un montón de cosas, a la caja negra de los aviones, vamos a tener que empezar a tener cuidado, vamos a tener que cambiarle el nombre a un montón de cuestiones. Yo creo que es preocupante, o sea, lo primero que a uno le genera es un poco de risa porque claro, hay un montón de memes, como dices tú, explotó las redes sociales con un montón de cosas. Ahí el que más me gustó a mí fue el bistec a lo pobre, ahora va a ser el bistec a lo vulnerable. Ese fue el que más me gustó. Pero por otro lado hay una cuestión bien preocupante, porque a mí esta idea como de que todo ofende, de que hay algunos nombres que no se pueden decir porque hieren sensibilidades, como que creo que hay una corriente detrás que es bien preocupante y hay que ponerle atención, esta lógica de la corrección política que hay muchos que hablan respecto a esta idea de que hay ciertas cosas de las que se pueden hablar, otras que no, hay ciertas formas de decir las cosas y otras no, o sea, además el chileno en general es muy bueno para eufemismo, y ahí hay que tener cuidado porque si no vamos a terminar en una sociedad donde va a ser castigado el que piensa distinto, el que tenga una idea distinta, entonces estamos caminando por lugares un poco delicados, creo yo, más allá de la anécdota de la negrita que además nació en Valparaíso, o sea, hay una doble historia ahí. Cuando estaba en Valparaíso, la empresa. Pero fíjate que a mí lo que mira, es muy simpático, nos hemos reído harto todos sobre el pan LBQTP, pues ya no se puede hablar del pan colizo. Bueno, la verdad es que tenemos una cosa que nos creemos el cuento de que con cambiar la forma cambiamos el fondo. Yo creo que lo verdaderamente importante es el respeto a una persona de otro color, a una persona de otro género, a una persona distinta. Pero eso no va solamente en el tema del lenguaje. Yo creo que las miradas, el dejarle la pasada a la otra persona, el hablarle en forma igual y no en forma despectiva, hay, ¿cómo se llama el lenguaje gestual? Y tú de repente puedes ser muy formal en hablar de todos, todas y todes y qué sé yo, pero cuando llega el momento de enfrentarte a esa persona, en tu lenguaje gestual le estás mostrando una distancia, un desprecio. Y yo creo que el problema de fondo es tener una cultura de inclusión, no solamente las formas verbales, que esa cosa puede ser muy divertida, pero además es bastante ridícula, porque el idioma castellano y la Real Academia lo han aclarado,
no es necesario hablar de todo, sobre todo muchas veces cuando se habla del ente, presidente, gerente, y se le pone el femenino, se olvida que ahí no están hablando de un género, sino que el ente es una cosa transversal. Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales debatir sobre este tema. Pero yo creo que los auditores están conscientes de que el problema es no la forma, sino que el fondo. Y yo creo que la inclusión tiene que ser una actitud, una cultura de respeto que va más allá del término y del lenguaje y de la palabra. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. Y Yo, Tania, no sé qué nos dice. Ahí está yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos y quería poner el punto en el... Yo me pregunto por el objetivo de haber hecho esto. Nestlé en su comunicado dice que es para hacer un aporte a la inclusión y a esta nueva sociedad en la que estamos viviendo, que comparto con Marcelo, es una sociedad, los eufemismos, no nos atrevemos a decir las cosas por su nombre y para cumplir con lo políticamente correcto y no herir a nadie, se cometen estas ridiculeces, que yo creo que acá siempre tratamos de ver lo positivo y esto nos sirve para reírnos y conversar, porque al final lo que consiguió Nestlé con el cambio de nombre fue posicionar a la marca Negrita. Nadie estaba hablando realmente de Choquita, sino que de la Negrita. Y se revivieron las antiguas gráficas de cuando este confite era de Hook, y, o Juque, o Uke, no sé cómo se dice la marca. No, Yo no Juque la de conocí, Valparaíso, parece muy que es joven. alemán. Juque. Y resulta que la marca en realidad ha ido con el tiempo generando un cambio de imagen, blanqueándose, por decirlo de alguna forma, un poco sarcástica quizás, y había dejado de lado esa caricatura que hasta los 90 era todavía asociada a la negrita como la mujer afroamericana, la mujer de piel negra, y mis hijos, por ejemplo, no asocian para nada la negrita a una niña negra con cachitos y el típico estereotipo de la niña de los barrios, los suburbios de Estados Unidos, de gente migrante, afrodescendiente, sino que para ellos la galleta se llamaba negrita porque es negra, porque es de chocolate. No la asociaban para nada a una persona de color, ni no tenía ninguna personificación la galleta, la colación que de repente uno se compra por ahí para pasar el rato, o que te come en un cumpleaños. Entonces, a mí me pareció que la pasada y fue bien, sirvió para muchos memes, mucha creatividad ayer. Yo me reí muchísimo. Creo que uno de los que más me dio risa, porque me burlo un poco de algunos amigos que usan mucho el término vulnerabilidad, con el bistec a lo vulnerable, y por ahí palanqueé a algunos amigos. Tengo un tío que trabaja en Nestlé y mi amiga, su hija se reía mucho, mi papá también trabajó en la Nestlé y fue como, ¿qué onda? ¿Por qué están haciendo esto? Pero en el fondo, la verdadera inclusión se trata de tratar bien a la gente, de tratarlos con dignidad. Y hoy día estaba escuchando el mensaje de la cuenta pública del Senado con Yasna Proboste y vi en la pantalla a la intérprete de señas que tenía TVN y la tapaba un GC gigante, se le veía apenas de la pera para arriba, no se veía nada de señas. Entonces decía yo, ayer hablando de inclusión, y hoy día en una cuestión tan importante, un acto republicano que es una cuenta pública, que es de transparencia, una cuestión súper importante, y tenemos al canal más grande de Chile con la mayor cobertura tapando a la persona que hace intérprete de señas. Entonces al final nos quedamos como en una discusión tan superficial que cuando tiene que ser sustancial ahí tenemos un GC tapándolo. Entonces vamos a las cuestiones en serio, creo yo. Buen punto, Tania.
No, yo quisiera agregar algo también de lo que han señalado ustedes, que lo hemos visto también en la convención. Yo no quiero entrar tanto a lo político, pero sí me ha parecido que hay ha habido una incongruencia desde la misma presidenta de la convención, que transmitió el otro día un mensaje de amor, que ella dio un discurso de amor, pero que después en la noche estaba en un programa hablando de que habían privilegiado y no privilegiado, haciendo esta odiosidad que genera al final la división de que habían algunos que deberían estar y no estar. Entonces, también hay una incongruencia desde la misma inclusión o desde la misma, el mensaje, ¿no? Hay esta incongruencia desde lo que se dice y lo que se hace. Y que yo creo que es relevante señalarlo, porque también entra en esta lógica de lo políticamente correcto que yo mencionaba. Lo vemos incluso también esta semana, cuando para algunos el que la presidenta o que una de las convencionales hable en mapudungún, para algunos es reivindicar al pueblo mapuche, pero que otros convencionales pongan la bandera chilena en la mesa es chauvinismo. O sea, ahí hay una cuestión también doble estándar, esta cuestión de cómo al final hay ciertas cosas que sí son válidas y otros símbolos que ya no lo son tanto. Entonces, si uno pone una bandera chilena, entonces ya creo que al final es un chauvinista que está en contra del pueblo mapuche. Hay una retórica y hay un mensaje que lamentablemente está comenzando a predominar, a hegemonizar, y que es peligroso porque finalmente va homogeneizando a las personas, va generando una sensación de que hay buenos y malos, y yo creo que es súper peligroso para la convivencia también social. El mensaje de la negrita o no negrita, claro, es una cuestión marquetera, puede haber una cuestión también de querer vender más, posicionar más, pero en el fondo igual hay cosas que hay que tener cuidado, a mí me da la sensación. Sí, yo creo que hay un tema de fondo, ¿no? Un tema de fondo que tiene que ver nuevamente con la cultura. Y aquí lo hemos dicho en otros programas, Chile es una nación y muchas culturas. Pero mira, países como Estados Unidos, que tiene una diversidad racial tan grande, como Sudáfrica, que vivió el apartheid, tienen un solo símbolo nacional, tienen un solo himno y tienen un solo emblema, un solo escudo. Entonces, mira, yo creo que es muy respetable todas las tradiciones, la estrella de las 8 puntas sobre fondo azul, que era la estrella del pueblo mapuche, después esta que se diseñó en 2012 y que se ha comercializado tanto, digamos. Pero en el fondo yo creo que lo que tenemos que entender es que somos un solo país, una sola cultura, y quizás la buena noticia detrás del tema de la negrita es que nos llama la atención sobre la diversidad. Yo creo que no está de más insistir en eso, no está de más en también eliminar estas, ¿cómo se llama?, tratos discriminatorios. Y a mí, te reitero, me interesa, Marcelo, mucho más, lo mismo, Tania, te confieso que me interesa mucho más que el trato real de las personas que lo que publican los anuncios. Y yo creo que es ahí donde hay que trabajar, que en los colegios, en todas partes. Otra buena noticia creo que es la recuperación económica que estamos teniendo. No se pensaba que iba a ser tan rápido, pero todavía hay sectores que están débiles. Por ahí decía el Banco Central, si no me equivoco, de que mientras no haya una efectiva recuperación en el empleo femenino, no vamos a salir del estancamiento que produjo la pandemia. Todavía está rezagado el comercio y la manufactura. La minería está bien. Yo eso es lo que he visto así en los titulares. No sé, le voy a preguntar a Marcelo, que está más familiarizado con las cifras. ¿Cómo ves tú el tema económico en este momento? Sí, bueno, como lo hemos conversado antes, lo que uno ve es que hay una reactivación porque finalmente los factores que generaron la crisis inicial fue un tema pandémico, fue un tema que uno veía que en algún momento tenía que terminar, así que sin duda eso, las ayudas económicas, la apertura la apertura o el desconfinamiento del país que uno ha estado viendo también estos tiempos, las buenas cifras que se han generado, van a permitir que
de a poco se vayan también recuperando algunas industrias que, como dices tú, todavía no se han subido a este carro de recuperación. Así que lo que uno ve es que si las cosas se mantienen de la manera positiva en que hoy estamos, deberíamos estar creciendo de manera significativa en estos trimestres que quedan y el próximo año. Obviamente es difícil poder pronosticar porque este tema es cíclico y hemos visto en Europa o en otras partes que de repente tenemos valles en términos de infectados o contagiados del COVID, y de repente volvemos a pic altos, entonces eso habrá que ir viéndolo, pero de todas maneras se ve que hay una recuperación importante, hay buenas expectativas respecto a la economía chilena. Lo que va a ser importante también ver va a ser cómo van a irse modificando las ayudas económicas. Yo creo que ahí hay un tema que va a ser interesante ver, porque hay mucha gente que, no quiero decir que se ha acostumbrado a las ayudas, pero sí que ya cuentan con esos recursos, y esos recursos por supuesto que en algún momento se van a acabar, en el sentido de que ya va a haber cierta normalidad y por tanto va a haber que cortarlo, porque no hay billetera que aguante, y habrá que ver también cuál va a ser el fenómeno ahí. Probablemente va a haber mucha gente que también vuelva a buscar empleo, porque vemos que hoy hay mucho empleo disponible, de repente hay poca mano de obra que salga a buscar, o muy poca gente que está saliendo a buscar trabajo. Así que hay varios fenómenos que están interesantes de ver, pero yo creo que lo relevante es que las expectativas económicas son positivas hoy y que por tanto hay que ser confiados en que si seguimos haciendo las cosas como se están haciendo, en el sentido de seguir cuidándonos, seguir vacunándonos, y seguir manteniendo, por supuesto, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla, vamos a tener una primavera, verano mucho mejor y ya con mayor actividad económica. Sí, ahora no sé, la Tania tiene bastante contacto con un grupo femenino a través de Dos Vidas. Y una cosa es lo que dice el Banco Central ahí mirando las cifras, y otra cosa es la experiencia real del contacto con las personas. Yo no sé cómo has visto tú, Tania, con tus amigas, tu gente de más o menos de tu generación, cómo ven el tema de la recuperación del empleo para la mujer. ¿Ha sido más afectada la mujer que el hombre con la pandemia? Sin duda, o sea, yo creo, y lo conversamos acá, y ha sido tema en más de una instancia de las que he participado, porque se desató lo que se ha denominado una crisis de cuidado, que afectó mucho más a la mujer que al hombre, en comunas con cuarentena, el hecho de pelear tanto los postnatales de emergencia, que tienen que ver con el hacerse cargo del cuidado de los menores, de poder prolongar la estadía de estadiada, que es la de la madre y el recién nacido, porque tener en un mismo espacio todas estas dimensiones que nosotros antes teníamos cada uno en su horario, compartimentada la vida, en la casa, en el encierro, con todos los miembros de la familia en un mismo espacio, compatibilizando la crianza, el trabajo, los estudios, espacios que tienen que estar cuidados para que el papá y la mamá trabajen, para que los niños estudien. Eso generó además un impacto a nivel de salud mental, que es innegable y que va a afectar, yo creo, mucho más a mujeres que a hombres. Y respecto al trabajo propiamente tal, se habla incluso de 10 años de retroceso en una agenda de inclusión, de ir haciendo que las mujeres se inserten en el mundo laboral. Medios como la construcción tuvieron un receso importante con la crisis sanitaria, y ese era un mundo en el que la mujer se ha ido integrando progresivamente y de forma lenta, y de un día para otro eso baja drásticamente. Entonces, todo lo que era inclusión en medios que estaban muy masculinizados, como se dice, las mujeres, claro, salieron de forma abrupta, y eso se tiene que ir recuperando también de momento en que esos mercados se vayan abriendo, esas industrias vuelvan a funcionar. Entonces, sí, pues hay un impacto,
Y respecto de las ayudas, también yo creo que es importante hacer el punto, como decía Marcelo, en algún momento se van a acabar. Se tienen que acabar, no se entiende que el Estado siga haciéndose cargo de esa forma económicamente de todos los grupos familiares con esta universalidad. Pero yo creo que el ir acabándose también tiene que ir siendo en un retroceso respecto de la focalización, pasando del universal y mantener más en el tiempo las ayudas a aquellas personas y aquellos grupos familiares que más lo necesitan, que tienen trabajos más precarios, que están en rubros que son que sufren más vaivenes, las mujeres, los estudiantes, personas que están, qué sé yo. Pero sí, hay una, no dependencia, pero sí las personas cuentan con esa plata, y estaría bueno saber más o menos cuál es la agenda, sobre todo a nivel de los presidenciables, que es un tema bien poco hablado. Tuvimos primarias hace unas semanas ya, y es un tema en el que yo creo que todavía ninguno profundiza como debería, cómo se van a hacer cargo de eso. Hay algunas propuestas, disculpa Enrique, súper breve, Sí. hay algunas propuestas sobre ingresos básicos universales, que de hecho Sí. Ignacio Briones y Sichel también no sé si otros candidatos, creo que Gravín también lo hablaba, que son al final estas como propuestas de generar ciertos mínimos para los trabajadores que son complementados. Es decir, si un trabajador gana 350.000 y se habla de un ingreso básico universal de 400.000, el Estado le pone los 50.000, y si es que hay algún vaivén donde baja su remuneración a 300, se le agregan esos 50.000 más para que llegue a 400 como piso base. Eso es lo que yo he leído por lo menos como propuesta en Sí, no, general. sí, eso está, pero yo me estaba refiriendo, quizás ahí, claro, está un poco contenido dentro de eso, pero es cómo vamos a ir haciendo que el IFE, que existe, o sea, se va a cortar de un momento a otro y van a empezar Sí. estas cuestiones a funcionar al tiro, porque no es llegar y que las pongan en... Son dos procesos que dependen también de la Claro. Cámara de Diputados, no es que el presidente llegue y lo haga, entonces ahí hay un escenario en el que hay que estar atento a ver cómo va a seguir funcionando. ¿Cuál va a ser la ¿Cómo composición de hacer la el nueva? aterrizaje? Ahora, una cosa que Claro, no mencionaste, Tania, es, yo creo que también tiene que incidir mucho en el empleo de la mujer, es que no se hayan hecho clases. Entonces, el cuidado de los niños normalmente lo toma sí, pues, preferentemente la madre. Entonces, para sin salir a duda. trabajar, está súper afectada. Ahora, a mí me parece muy ridícula la acusación que se está haciendo contra el ministro de Educación, siendo que la misma UNESCO lo encuentran como incomprensible. Todos los países del mundo lo que quieren es que los niños vuelvan a clase, y ahora van a acusar al ministro por querer hacer volver a los niños a clase. Por hacer la pega. No, es Por muy hacer la ridículo. pega. Muy ridícula la postura que ha tomado el colegio de profesores. O sea, el otro día uno de los dirigentes, si no me equivoco, fue el presidente, salió diciendo como que el plan no abordaba otro tipo de virus. O sea, que él está esperando básicamente que el ministerio o que el gobierno de Chile se haga cargo de todos los virus que hay a nivel nacional para que vuelvan a clase. Yo creo que eso ya roza un poco la locura. Creo que hay muy poca cordura desde el colegio de profesores, muy poca preocupación porque los niños vuelvan a la sala, que finalmente es donde más aprenden, y esto lo hemos conversado múltiples veces. Sí, yo creo que tenemos que esperar la buena noticia de que los niños vuelvan a clase, porque lo que más necesitan no solamente es tener un aprendizaje más eficiente, sino que volver a encontrarse con los amigos. Es parte de su crecimiento Sí, que ha pues. sido Hay truncado muchas por otras casi... cosas. Hay muchas ¿Perdón? otras cosas que tienen que ver Sí, ahí la socialización, no solamente la educación formal, no es la escolarización por sí misma, sino que tiene que ver con que compartan con sus pares, que tengan una rutina, porque la rutina de encierro es una cuestión que afecta mucho. claro. Son hartas cosas ahí las que confluyen, y es bien, eh, es otro ejemplo más, otra razón más para pensar de que estos cuerpos colegiados como los profesores y los médicos, muchas veces más que actuar desde su expertise y lo que les compete, actúan como bandas de amigos ahí politizadas. Sí, oye, yo creo que, bueno, le hemos dado varias vueltas a este tema, y a lo mejor nos queda un poquito para la segunda parte, pero ya estamos llegando al final de la primera parte y vamos a tener que ir a nuestra pausa musical. Y bueno, yo quería contarles que a nuestros auditores, que llegamos
les recordamos que hace una semana la nave Imagina recaló en Filipinas, en el puerto de Manila, un puerto muy abrigado que está entre medio de todas las islas. Durante la estadía, los pasajeros quedaron muy sorprendidos porque hubo relevo de dotación. A veces los buques hacen relevo de las tripulaciones cuando están lejos de su puerto base. Y tenemos un nuevo capitán, Radhika Menon, una mujer hindú con muchas millas navegadas que nos llevará en poco menos de 3 días a Vung Tau, puerto del sur de Vietnam. Vung Tau era una antigua colonia francesa al cual los turistas hoy día llegan desde Ho Chi Minh en hidroavión a disfrutar de sus magníficas playas. Para familiarizarnos con la música pop actual de Vietnam, les invitamos a escuchar Bong Bong Bang Bang por el grupo 365 de Avant, una puesta en escena con más de 505 millones de visualizaciones en YouTube. Disfruten de la música vietnamita.